Bueno, yo creo que sí vale la pena decirles lo que planteaba Felipe Calderón entonces, que ahora obviamente ya lo hicieron a un lado y Margarita Zavala está defendiendo el cártel inmobiliario. O Sí, sea, es que justamente por eso hacía yo la recapitulación de cómo el Calderón pierde el poder en el PAN y quienes lo ganan, pues son estos, claro, estos son los que lo esta ganan. pandilla y otras pandillas estatales. Sí. Bueno, él, en ese texto que les hemos comentado, él empieza a hablar de cómo el PAN en su gobierno, primero desde la Secretaría de Gobernación, detalla él, empiezan a tomar control los panistas de las delegaciones federales en los estados, ya con un interés netamente partidista y de grupos. Empiezan a utilizar la Secretaría de Gobernación con Fernando Gómez Montt como secretario de Gobernación y con Felipe Calderón la presidencia. Calderón lo dice, no, es que ya yo me descuidé y empezaron. Bueno, la culpa empieza con él y termina con él, obviamente. Y luego ya él empieza a detallar. Y hay un párrafo, Álvaro, previo a este que les vamos a contar, donde él dice, otro, porque empieza a decir, no, pues el PAN perdió la calidad de los militantes, lo cual es cierto, en su momento pues no tiene más opción que criticar. Y él dice, otro factor que contribuyó a la pérdida de la calidad de la militancia fue que se impidió a toda costa que los mejores ciudadanos entraran al partido. Dice él, cualquiera que mostrara talento, cualquiera que destacara, tuviera liderazgo, se veía como una amenaza. Todo era tema de quién controlaba los padrones internos, que es muy interesante el tema de los padrones internos, porque Santiago Krill no necesariamente los tiene. Quien los tiene es la pandilla que gobierna el PAN. Entonces, por eso Santiago Krill depende de estos, porque estos controlan los padrones del PAN. Así de simple, dicho de manera muy ranchera. Y luego dice Calderón, he dicho metafóricamente que el PAN era, como dicen los muchachos, un antro que se hizo famoso y al que todo mundo quería entrar. Y de pronto los cadeneros se dieron cuenta de su poder. Dejaban entrar solo a los amigos e intereses, dejando fuera todo el de buena voluntad. Y en fin, ahí empieza un capítulo que él llama Ustedes están haciendo trampa. Sí, y se refiere a estos cadeneros, a los que, como en los antros, son el filtro para permitir la entrada o para no permitírsela a quien ellos decidan. Y dice Felipe Calderón en este capítulo del libro Decisiones Difíciles, publicado en mayo de 2020. Estos cadeneros, los que controlan el padrón interno, se van poniendo de acuerdo entre sí para hacer prevalecer sus intereses. Digamos que, como en los antros, el de la puerta 1 se pone de acuerdo con el de la 3, el de la puerta de Nuevo León con el de Michoacán. Tú dejas pasar a unos míos y yo a unos tuyos. Lo mismo como militantes que como candidatos y dirigentes se centraban en sus interminables grillas internas, orientaban toda su energía a vencer en padrones internos cada vez más manipulados y cerraban la puerta durante años a nuevos ciudadanos honestos. En lugar de ir por ellos y organizarlos en todos los rincones del país, el PAN fue consumiendo electoralmente capital político. Madero supo entender esa dinámica perversa y hacerse beneficiario de ella. Pactó casi con todos los que controlaban el padrón interno, los cadeneros. Entre ellos, los gobernadores Francisco Vega de Baja California, Rafael Moreno Valle de Puebla o Guillermo Padres de Sonora. Miguel Ángel Yunes de Veracruz, Ricardo Anaya de Querétaro, Larrazábal, junto con otro par a los que aún llaman la Santísima Trinidad de Nuevo León, Marco Cortés de Michoacán, Luis Alberto Villarreal de Guanajuato, Ulises Ramírez del Estado de México, Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Y aquí subraya Calderón todavía más el caso de Jorge Romero.
Un amigo suyo, dice, y sobrino mío, me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Y sigue Calderón describiendo a estos cadeneros. Sobre Santiago Krill dice, sin influencia en padrones, pero contento en su papel de carátula política del resto. Estos conspicuos liderazgos se llamaban a sí mismo el Consorcio y se reunían periódicamente en el Club de Industriales de la Ciudad de México. Y continúa Calderón, que aquí los denuncia y ahora los abraza. Este consorcio tomó el control del PAN, reconoce él. A 2 años de la elección interna para escoger al sucesor de Madero, ya ningún candidato capaz, honesto y de buena fe pudo afiliarse al partido. El truco era, a mi salida estaba aún vigente, en verdad perverso. Para afiliarse había que ingresar a la página electrónica del PAN y tomar un curso de capacitación. Con ello, el ciudadano podía avanzar en el proceso, no sin dificultad, hasta llegar a una computadora, hasta llenar en una computadora su formato de afiliación. Sin embargo, al final del proceso parecía una leyenda que decía más o menos: felicidades, has completado tu afiliación al PAN, bienvenido, busca el próximo curso disponible en tu localidad para terminar tu proceso de afiliación. Resulta, continúa Calderón, que la persona interesada abría la pestaña de cursos y aparecía siempre otra leyenda que decía: no hay cursos disponibles. Así quedaron rechazados de facto cientos de miles de mexicanas y mexicanos que pudieron refrescar y renovar al PAN. No fueron aceptados porque desequilibrarían y harían perder el control en estados específicos y a nivel nacional a los cadeneros del consorcio. Durante el periodo de Gustavo Madero se exacerbó una política de manipulación del padrón en extremo perniciosa que continuaron corregida y aumentada tanto Ricardo Anaya como Damián Cepeda y Marco Cortés, sucesor de ambos. En su momento, en el padrón interno hubo inserciones masivas que incluyeron casos no solo escandalosos, sino que rayaron en la manipulación y el fraude. En el mismo sentido, para cualquier miembro que no fuera afín al consorcio, el padrón interno no se podía consultar, salvo en el número total y los nombres de los militantes, pero ningún domicilio, ningún teléfono, ningún correo electrónico, lo cual dejaba inerme a cualquier potencial contendiente de cualquier miembro del consorcio o de cualquiera que representara sus intereses, fuera para un cargo de dirección o de elección popular. A Manuel Gómez Morín, aspirante a la dirigencia, se le dio acceso al padrón interno un mes antes de la elección. Marco Cortés, su contrincante, en cambio, siempre tuvo acceso a él, correos electrónicos y teléfonos incluidos, y tenía un call center operando a su favor incluso durante la campaña a la presidencia de la República. El poder de esta camarilla se debía, desde luego, a la manipulación del padrón, pero se alimentaba y crecía gracias a la capacidad de designar arbitrariamente candidatos y dirigentes que, de ser una facultad excepcional, se convirtió en regla. Y también a la enorme capacidad del gobierno de Peña Nieto les dio para manejar miles de millones de pesos en presupuestos, tanto para las alcaldías como para los gobiernos regidos por el PAN, en especial a través de una partida multimillonaria cuyas asignaciones podían hacerse a discreción con la sola decisión del coordinador parlamentario, la de los moches. A cambio de ello, los grupos parlamentarios fueron difíciles y obsequiosos con el gobierno de Peña Nieto. A cambio de ello, los grupos parlamentarios fueron dóciles y obsequiosos con el gobierno de Peña Nieto, en particular en materia de presupuesto, donde invariablemente le autorizaron déficit y niveles de endeudamiento cada vez mayores,
así como una absoluta opacidad en el manejo de determinadas partidas. La enorme dependencia que tenían gobernadores y sobre todo los alcaldes panistas respecto del consorcio, los hacía subordinarse por completo a sus intereses y utilizar sus propios presupuestos y estructuras burocráticos a su favor. Propició además una enorme corrupción, puesto que el control presupuestal se hacía a través de la célebre partida de moches. La camarilla pedía un porcentaje sobre lo asignado, y en ocasiones imponía constructoras y despachos de asesores para ejecutar la obra. Son célebres los casos. Uno se hizo público en el Ayuntamiento de Celaya, donde el Cabildo tuvo que discutir el monto de la comisión de 30% que diputados, entonces Luis Alberto Villarreal, miembro del consorcio, era el coordinador, que pedían por la asignación de recursos que la ciudad necesitaba. El otro le tocó al dirigente actual del PAN, Marco Cortés. El periódico Reforma dio cuenta de cómo en el ayuntamiento de Numarán, en el Bajío michoacano, insistía en la inauguración de un bulevar para el cual él había asignado los recursos discrecionalmente como coordinador y ahora cobraba el rédito político a su favor. Por cierto, el bulevar también se llama Marco Cortés, tal cual. Agrega Felipe Calderón. Esto obviamente ya lo olvidó. Él y Margarita Zavala ahora defienden a ese mismo grupo. Pero lo dejaron... Por lo menos Margarita, ¿eh? Por lo menos Margarita. Pero lo dejó por escrito. Con ese consorcio, continúo leyendo, de la camarilla más el de los gobernadores agregados al consorcio, la manipulación del padrón se hizo escandalosa hasta hacerla nugatoria del proceso de elección interna. Hay muchos casos, citaré 2 únicamente. Sin ir más lejos, el caso de mi propio estado, Michoacán, dice Felipe Calderón. El 6 de noviembre del 2018 tenía 11,099 militantes. Como he dicho, no hay acceso a ese padrón ni a sus datos elementales, pero la última información que pude obtener es de mayo del 2016, cuando estaba integrado por 17,712 militantes antes del proceso de depuración, donde se dio de baja a más de 6,000. El padrón ha estado cerrado a todo ciudadano interesado en afiliarse desde el primer semestre del 2014. Sin embargo, la regla no era para todos. Desde las oficinas del propio PAN, Marco Cortés y su equipo incorporaron a miles de personas que podían controlar, algunas a través de gobiernos municipales totalmente dependientes a sus intereses. Además de lo tramposo del proceso de afiliar simpatizantes en la mesa del comité estatal ilegalmente, es igualmente sorprendente analizar los números. De los 17,712 militantes que había en 2016, 9,836, es decir, 56%, más de la mitad, fue afiliada tan solo entre 2013 y 2014. Y ríanse de lo siguiente: en apenas 4 meses, de noviembre de 2013 a febrero de 2014, afiliaron a casi 40,000 de todos los militantes del PAN, 6,882 en Michoacán. En 15 días, del 1 al 15 de enero del 2014, injertaron en el padrón a 2,468 personas, el 14%. Y reitero, ese padrón de 17,712 personas en 2016 fue reducido a 11,092 en 2018. Es presumible que una buena cantidad de esos 6,000 excluidos hayan sido militantes adversos a Marco Cortés, incluyendo quienes inquisitorialmente se les consideraba simpatizantes del alcalde independiente Alfonso Martínez. Pero asumamos que tales bajas se hayan dado sin sesgo, algo inverosímil. Aún así, de los 11,099 militantes del PAN en Michoacán actuales, casi 9,836, 88%, afines a Marco Cortés y al consorcio, fueron subrepticiamente afiliados en 2013 y 2014, cuando el registro estaba cerrado al público. Da Calderón otro ejemplo de Baja California de cómo
en un solo día fueron afiliados, 12,000 en 11 días, 12,000 nuevos afiliados. Y detalla en el caso de Baja California. Pero luego, después de presentar estos dos casos, dice Calderón: la democracia interna del PAN quedó totalmente destruida por una camarilla. La estrategia de los padroneros, los cadeneros del PAN, en Michoacán, Baja California y en todas partes, era y es excluir y borrar a los que no simpatizan con sus intereses e incrustar votantes manipulables. Como le escribía Juan Molinar en aquel intercambio epistolar a propósito de estos temas, ni el PRI se había atrevido a tanto. Y añade Felipe Calderón: de la elección interna para acá, en menos de un año, han más que duplicado el padrón interno con inserciones masivas que incluyen casos no solo escandalosos, sino que rayan en la manipulación y en el fraude. Peor aún, el padrón interno no se puede consultar salvo en el número y nombres. Somos muchos los que hemos solicitado una copia para ejercer nuestros derechos políticos internos y se nos ha negado. Quienes están en esa coalición de intereses, en cambio, hasta mandan cartas de Navidad al domicilio personal y electrónico de todos los casi ya 500,000 de militantes. Impedir el ingreso de mujeres y hombres de bien que espontáneamente quieren registrarse y a la vez afiliar corporativamente desde los gobiernos estatales, negar el padrón a disidentes internos, pero utilizarlo en provecho personal por ustedes, ni el PRI se había atrevido a tanto. Y no hablemos por ahora de los recursos económicos que utilizan. Eso merece capítulo aparte. Aquí, Juan, ustedes están haciendo trampa. Y es, Alejandro, una descripción, pues sí, de lo que se convirtió el PAN y de lo que el propio Calderón no es ajeno, ¿no? Claro. Dimos el ejemplo aquí porque, y leímos esto, porque resulta que la propia Margarita Zavala también lo dijo particularmente en el 2018, Alejandro. Claro, cuando quería ser la candidata. Y cuando le cerraron el paso, claro, estos mismos, claro, de los que habla Calderón, y que postularon a Ricardo Anaya. Claro, uno de los Nada suyos. más que, fíjate qué curioso, ante el cártel inmobiliario, ¿tú crees que Margarita Zavala ha dicho, pues el jefe del cártel inmobiliario, Jorge Herrera, es responsable, como él mismo lo dijo, ella mismo lo dijo en 2018? No, se solidarizó. Aparece. Ahí están las fotos. A ver, Luis, hace rato estábamos pasando las fotos de las protestas del Si tocan a uno, tocan a todos. Tocan a todos. Y ahí está Margarita Zavala. Inclusive, mírala, ahí está atrás. Ahí está, junto al jefe del cártel inmobiliario, Jorge Herrera, ahí se abraza con Santiago Krill, Jorge Herrera, ese Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez, implicado también en el esquema, y ahí está Margarita Zavala, Jorge Romero, Santiago Taboada y Margarita Zavala. Y ella escribió, fíjate, desde... ahí aplaudiéndoles. Claro. Sonriéndoles. Claro. ¿Y qué es lo que dice ella? ¿Escribe Álvaro? Pues es que desde un tuit que hace... Ay, estaba yo buscando, estoy acá. Ahí creo que lo tenemos, Luis. A ver, ¿no? A ver. Es este. Sí, dice, es persecución política pura y dura lo que están haciendo desde Morena a través del gobierno de la Ciudad de México. Qué pena que instituciones que se pensaron autónomas como la Fiscalía se presten a la venganza y al hostigamiento a los opositores, así el gobierno de Claudia Sheinbaum. Eso fue en diciembre cuando comenzaba precisamente la investigación del cártel inmobiliario. Arrestos concretos. Exactamente. Ya estaba llegando al huesito la investigación. Luego,
También insiste Margarita Zavala, perseguir a los opositores es la marca de la casa que gobierna. No importa si hay o no pruebas. Es el caso de la Ciudad de México. Sí, defendiendo al cártel inmobiliario. Y esa presencia, aplaudiendo, avalando, pues es absolutamente contraria A lo que ellos a lo que señalaban. ellos mismos decían. Me permito, Álvaro, porque de hecho Calderón se va un poco más lejos y menciona algunos de los casos efectivamente muy bochornosos que se dieron en esos años de excesos del PAN. Con Peña, Álvaro. O sea, con Peña se vienen, lo plantea Calderón ahí y es conocido y es público que se da todo lo de los moches. Los moches. O sea, que era básicamente darles dinero, Peña, a raudales para que lo pudieran distribuir en los ayuntamientos, pero no nada más eso, quedarse con un pedazo. Ah, bueno, había. Los moches son y eso en están realidad. acreditados los moches que son, pues iban 30% del presupuesto que cada diputado conseguía y que podía aplicar donde le dieran gana. Se quedaba con una parte. Ahora, fue un esquema de corrupción, de cooptación, de sometimiento de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray a la oposición. Así lo a ver, todo el pacto por México, pues, Álvaro, claro, les claro. aprueban todo. Todo. Sí. ¿Y Felipe Calderón? ¿Tú le escuchaste decir Nada. alguna palabra? No, ahorita. ¿O sobre Enrique Peña Nieto? No, ¿Le has escuchado una crítica? No, nada. No, Nada. ellos lo que están haciendo permanentemente, Álvaro, es equilibrando. O sea, esto lo hace ya cuando cuando Enrique Peña Nieto dejó el poder. Esto lo escribe ¿2020? en 2020, cuando ya no se va a meter en broncas con Enrique Peña Nieto. Y si tú ves, en realidad, no raspa Enrique Peña Nieto. Nada. Nunca O sea, nunca ha hecho No. Felipe Calderón. Usted nunca va a encontrar una crítica. Son acomodaticios, Álvaro. Porque Y son ahorita cómplices. son cómplices. Ahorita les conviene, voltean a ver asustados hacia la Fiscalía de la Ciudad de México. No, es que la persecución de la Fiscalía contra el cártel inmobiliario, etcétera. No, pues pero si la denuncia viene de ustedes, son los primeros que lo denunciaron. Dice Francisco Mayoral, solo hablan del pasado. No, señor, estamos hablando del presente. Pues si lo acabamos de presentar. Pues sí, Pues si estamos los que hablando de Lili Telles. que les acabamos de presentar hace minutos, les acabamos de decir que hoy, hace unas horas, la Fiscalía cateó 9 domicilios en esta capital mexicana ligados a la red del cártel inmobiliario. Lo que le estamos leyendo ahorita es lo que Felipe Calderón escribió en el 2020. Exactamente. Y que entonces sí estaba obviamente denunciando a este grupo, porque ese grupo no lo había beneficiado a él dándole la candidatura a su esposa. Quería a fuerza la candidatura para su esposa. Este grupo le dijo no y le dio la candidatura a Ricardo Anaya. Pues como que estamos hablando del pasado, pues qué más presente que hace unas horas acaban de catear 9 domicilios en la capital ligadas a este mismo grupo político. Y de hecho, Álvaro, mismo grupo político ya en control, me permito leer un párrafo más si me lo permites, Pero por favor. si me dejas. De hecho, son 2 párrafos, hasta 3 párrafos, vale la pena leerlos, si valdría la pena dejarlos, Álvaro, porque ahora vienen los bochornos. Ya no se acuerda Felipe Calderón y Margarita Zavala, ahí estaba aplaudiéndoles cuando salieron a este hombre no se toca, o cómo es, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Si tocan Ahí a uno, tocan a todos. Ahí pues estaba, sí. ahí está atrás Margarita Zavala. Esa es Margarita Zavala, no en el pasado. Esto fue esta semana. Claro, el Esto no miércoles. es del pasado, esto es de ahorita. Esa señora que ustedes ven ahí en medio se llama Margarita Y ahí Zavala, está su sobrina, Mariana Gómez del Campo. que fue novia de la pareja de Jorge Romero. Te voy a dar un dato, Alejandro, y el lunes yo les recomiendo leer un reportaje que voy a publicar sobre Así eso. es. Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala, asume la presidencia del PAN
en enero de 2007, en buena medida por la influencia de Felipe Calderón, que había llegado a la presidencia en diciembre del 2006. Era novia de Jorge Romero Herrera, y ahí comienza el ascenso de este grupo de Jorge Romero, Alejandro. Cuando estaba relacionada familiarmente con Felipe Calderón, tal cual, y con Margarita Zavala. Voy a dar un dato más. Cuando Felipe Calderón habla de cómo un sobrino suyo, amigo de Jorge Romero, dejó de trabajar con Jorge Romero, por lo que él mismo le confesó, se refería al hermano de Mariana Gómez del Campo. A ver, déjame me regreso porque Sí. ahí va a valer mucho la pena lo que tú estás diciendo. Hay un momento en el que Felipe Calderón denuncia a Jorge Romero y lo vuelvo a leer porque vale la pena, Álvaro. Dame un segundo que te lo voy a leer íntegro y ya le das ese contexto. Dice textualmente Felipe Calderón lo siguiente al hablar de los cadeneros, los corruptos que se habían apropiado del PAN. Y dice, Jorge Romero, de la Ciudad de México, dice él, exagente en Benito Juárez, Exdelegado. exdelegado de Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Jorge Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros les representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Se refiere a su sobrino. Ese sobrino se llama Gabriel Gómez del Campo Gursa, hermano de Mariana Gómez del Campo, y quien fue diputado local del PAN entre 2012 y 2015. No lo dice Felipe Calderón, pero yo lo pongo aquí y en efecto, mientras era novio Jorge Romero de Mariana Gómez del Campo, pues uno de sus... hizo diputado a Gabriel Gómez del Campo. Era un muchachito irrelevante. Pero era hermano Parte de la de la presidenta, familia. pues de la familia. Y efectivamente, Jorge Romero construye todo su poderío, primero en la alcaldía Benito Juárez y luego en la Ciudad de México, a partir de la relación familiar que tenía con Felipe Calderón y con Margarita Zavala. Claro, ahí digo, después no les conviene porque así son, después no les conviene y lo denuncian, pero lo denuncian por un periodo de tiempo entre 2020 y 2022, porque ya en 2022 Margarita Gómez del Campo otra vez le pone freno a la denuncia. Ahora es amiga del líder, obvio, del cártel inmobiliario. Porque la hicieron diputada federal Claro, en 2021, igual a Mariana Gómez del Campo, y es Claro. además secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN. Van de regreso. Si son corruptos, si no comparten el poder. Así. Pero si comparten el poder, se les aplaude. Ponte las fotos, ahí están, aplaudiéndole a los que ellos mismos estaban denunciando. Ahí está Margarita Zavala. Hay un video Aplaudiéndolos. también. Hay video, un video que les pasé donde se ve, ahí está, la señora está de espaldas, está hablando ahí Jorge Romero, y esta de cabello largo, que le cae, esa es Margarita Zavala, junto pues a toda la cúpula del cártel inmobiliario. Ahí está. El PAN inmobiliario. Ahí está. Y luego Calderón agrega aquí, cuando todavía le convenía hablar mal de esa cúpula que ahí está aplaudiendo Margarita Zavala, o sea, hace 2 años, todavía les convenía denunciarla. Ahora, como le sirven, pues ya no los denuncian. Pero dice él, y continuó ya nada más para cerrar esta parte, dice, Calderón en decisiones difíciles. En esa época, los ejemplos bochornosos abundaron y se exacerbaron. Para muestra, los coordinadores parlamentarios,
el de la Cámara de Diputados y sus operadores más cercanos, sorprendidos en una fiesta en Puerto Vallarta con trabajadoras sexuales en un bacanal en 2014. Como le dije a Juan Molinar en ese intercambio epistolar, alegaba que el PAN seguía siendo el mismo de sus fundadores. Entre la consigna de Gómez Morín de que nunca falten motivos espirituales y el ánimo Montana, yo sí alcanzo a ver diferencias. Algún candidato y coordinador parlamentario a quien, en el calor de una campaña, le publicaron conversaciones telefónicas que revelaban una relación con una menor de edad, a la que luego se le presionaba para abortar. Obviamente dijo que estas eran falsas, así como también era repudiable el espionaje mismo, pero no conocía a nadie dentro de la dirigencia del PAN entonces que dudara de la autenticidad de los hechos. Y otro caso bochornoso es de quien era el operador político más cercano de Gustavo Madero, Gustavo Villalobos. Uno de los muchos enjuagues que hizo fue el de incluir como diputada del PAN a la famosa novia de Joaquín El Chapo Guzmán, correspondiendo a quien sabe qué órdenes, peticiones o favores. Los tres y todos los demás controladores del padrón, algunos exgobernadores, siguen siendo militantes destacados de este nuevo tipo de liderazgo del PAN. Esto no es sino expresiones de una caída moral, cultural, política en todo el partido. Bueno, ese partido, en esa caída moral, política, es al que le aplaude ahora Margarita Zavala. Sí, y Calderón alude a un coordinador parlamentario del que se filtraron llamadas hablando con una menor de edad para que abortara. ¿Quién era ese personaje? No lo menciona Felipe Calderón por cobardía o por ignorancia. No, sí sabe. Por algo no lo puso. Se llama Jorge Luis Preciado y es un senador de Colima, o era senador de Colima y fue senador, coordinador de los senadores durante el gobierno de Peña, después con un pleito con Ernesto Cordero. Bueno, ¿y quién es efectivamente el personaje que hizo diputada a la novia de Joaquín El Chapo Guzmán? Él pone Gustavo Villalobos. No se llama Gustavo Villalobos, se llama Jorge Villalobos Seáñez, mano derecha de Gustavo Madero como presidente del PAN. El enlace con los casineros, este personaje oscuro de Chihuahua que se fue a residir a Sinaloa. Sí, o sea, hay cosas que en efecto tiene razón Felipe Calderón y en muchos casos hubo quien las publicamos en su momento. Pero esos personajes son a los que hoy le aplaude Margarita Zavala. Y agrego esto, Álvaro. La razón por la que él los denuncia no es un mea culpa, no es porque hay un intento de Calderón de hacer una revisión con un intento moralizador. No es porque él está volteando, apelando a los miembros de su partido, diciéndoles, el partido ha sido tomado por Marco Cortés y una camarilla de corruptos en los que incluyo a Santiago Krill, a Ricardo Anaya. No es porque él intente apelar, él ya es un expresidente, apelar a la militancia que retome el partido. No. Es porque esos corruptos no le entregaron la candidatura a su esposa. Pero si le entregan la candidatura, te garantizo, Álvaro, que no habría escrito estas palabras. Porque hoy, que sí Margarita Zavala ya es diputada por el PRIAN, hoy, Álvaro, no dicen nada, les aplauden a estos que denunciaban. Tal cual. Le quitaron el poder a Calderón, estos cadeneros, y pues quedó sin influencia Felipe Calderón en la irrelevancia, cada vez más en la irrelevancia, Alejandro.